Cuando nosotros miramos el ministerio de Jesucristo en la tierra, pensamos qué cosas Él recalcó, remarcó para llamar la atención y para indicarle que la gente tenía que volverse a Dios. El primer tema, si fuéramos subrayando, señalando lo que vamos leyendo en la Biblia, es la hipocresía. Cristo condenó así abiertamente, confrontando a la hipocresía. Y luego otro tema, hermanos, que Él combate, que Él explica, que Él toma tiempo para dar detalle, es la presencia de falsos maestros entre los primeros cristianos. Y sabe que este tema de los falsos maestros es el tema que también Pablo toma. Nosotros terminamos de estudiar los jueves, primera y segunda de Timoteo. Y algo que recalca allí continuamente Pablo es los falsos maestros. Y en el ministerio de Cristo aparece también esa relevancia de los falsos maestros. Y el falso maestro no es alguien que nos asusta, nos atemoriza, que se opone a todo, sino que el Señor da algunos rasgos importantes. Y en el Sermón del Monte, en la oración, en el mensaje que predicó de la montaña, allí en el capítulo 7, versículo 15, está hablando de esta temática, los falsos maestros. Y nos da una explicación bien contundente, bien clara, cómo identificarlo. No es si yo siento, si a mí me parece, si lo que yo sé no va... No. Aquí Cristo deja de lado todo eso que tiene que ver con el conocimiento, la teología, y va directamente a una vivencia de cada uno de ellos. San Mateo capítulo 7, versículo 15. San Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Hay dos ilustraciones que nos da Cristo, hermano. La vestimenta del falso profeta, tal vez no la podemos entender porque no estamos acostumbrados a esta vida pastoril. Es por fuera están vestidos de oveja, están cubiertos con pieles de oveja. Y toda esa apariencia, todo eso que se presenta, toda esa visualización es una persona apacible, una persona mansa, tranquila, una oveja. Pero aquí dice que dentro de ese cuero, dentro de ese disfraz, adentro hay un lobo rapaz. ¿Y qué nos está diciendo? Que hay voracidad, que hay destrucción, que hay depredación. O sea, la apariencia y la realidad. Nosotros lo trasladaríamos ahora lo de afuera y lo de adentro, lo que se ve y lo que no se ve. Y luego el otro ejemplo que nos da el Señor es un árbol. Un árbol. De repente no identificamos el follaje, no identificamos la presentación visual del árbol, pero sí el fruto. El fruto nos vamos a dar cuenta qué tipo de árboles. Hay diferencias de repente en su estructura, pero de repente la ignorancia hace que veamos todo iguales, pero cuando aparece el fruto, aparece la diferencia. Y es la frase de Jesús, por sus frutos los conoceréis a los que se visten de oveja y son lobos. Por sus frutos conoceréis al árbol, no solamente por su apariencia, sino en el tiempo de generar fruto, vamos a saber qué es. Y da la otra verdad como fundamento y apoyo en esta mañana. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Esto está claro. Ahora, los falsos profetas parecen justos, pero por dentro
la describe como lobos rapaces. Por dentro tienen un impulso destructivo, dañino, un impulso que hace mal, un empuje, una naturaleza. Y le manda, ¿a quién manda, hermanos, que nosotros lo identifiquemos? Ahora, ¿cuáles serían estas evidencias para identificar? En primer lugar, nosotros encontraríamos que el falso maestro o el falso cristiano, tal vez la palabra falso nos da un poco de dureza en el término. El cristiano no auténtico, el obrero no auténtico, no genuino, no espontáneo, diríamos, no da frutos. Y aquí vemos que el creyente que profesa a Cristo, pero no vive la experiencia, la vivencia personal con Jesús. Encontramos que aquí muchas veces el que profesa a Cristo tiene todo un concepto racional, mental, toda una estructura bien organizada, no es que deja de creer en Dios o que rechaza a Dios, pero todo es a nivel de su mente, de su intelecto, de su capacidad, de su raciocinio. Pero en el corazón falta esa vivencia. ¿Y cómo podemos diferenciar esta vivencia de ese conocimiento mental y no la vivencia en el corazón? Y aquí Jesús dice, bueno, observa por unos momentos su vida y lo que va a ir generando como fruto, lo que va a ir manifestando en su proceder, sus actitudes, su comportamiento, su forma de conducirse, su forma de relacionarse. Esos son los frutos. No esperemos otra cosa. Los frutos son la forma en que esa persona vive. Entonces encontramos aquí que es importante que profesan a Cristo, pero no creen o no vivencian lo que Cristo enseñó. En la época de Jesús había un grupo religioso que Jesús confrontaba, que eran los saduceos. Creían en Dios, tenían temor de Dios, le daban importancia a la ley, a los mandamientos, pero había una pequeña discrepancia, una diferencia que ellos tenían con los demás creyentes, y es que ellos no creían en la resurrección. Ahora, el problema de que no interpretaron o que no comprendían la teología de la resurrección de Cristo es un problema por falta de conocimiento, por falta de información, por falta de comprensión de la Escritura. Pero ¿cuál era el problema? No era la resurrección de Cristo. El problema es que esa teología llevaba a sembrar discrepancias, diferencias, divisiones entre los demás cristianos. Entonces vean bien que a veces el concepto, por ignorancia o por falta de conocimiento o por falta de información o falta de estudio bíblico, no es el problema. Es eso a lo que se aferra el falso profeta, el falso maestro, el falso hermano, hace que siempre divisiones, separación en medio del pueblo de Dios. También encontramos que en el versículo 21 nos dice, es personas que ofrecen lealtad a ciertos individuos, pero no a la palabra de Dios. No descartamos que los individuos sean malos, que los personajes sean malos, que los líderes sean malos, pero nuestro fundamento, nuestro punto de apoyo es la palabra. Y cada vez que alguien expresa una convicción, cada vez que alguien defiende una postura, bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, y vean bien cómo enfatiza aquí, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es la similitud, todos les decimos Señor, todos lo reconocemos como Señor, todos lo confesamos como Señor, vamos igual. Pero luego el segundo paso, yo lo confieso como Señor y hago lo que está escrito en la palabra. No solamente lo que yo entiendo, lo que yo razono, lo que yo pienso. Todo eso tiene importancia hasta el punto cuando yo tengo que decir, lo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece,
o hago lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, muchas veces justificamos el rencor, muchas veces justificamos la crítica y algunas veces hablan de la crítica constructiva. Yo no sé cuándo la crítica es constructiva, destructiva sí, pero constructiva. Muchas veces justificamos ciertos grados de ansiedad o de desesperación. No es que lo tenemos que dominar a todo, pero sí tenemos que ir en esas vivencias sometiéndonos a la palabra de Dios. Otra cosa que el falso maestro, el perfil del falso maestro aparece, estarán más interesados en sus propios deseos que en la honra a Dios. Aquí en el capítulo 7, en el versículo 22, está hablando de esta situación. 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ampliando estas palabras del sermón de Jesús, con las palabras que Pablo habla a los corintios, y nos dice que una de las señales, de las evidencias en los últimos tiempos, antes de que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, sucederán algunas cosas muy particulares. Y tiene que ver una de ellas con la predicación. Y nos dice que algunos predicarán por contienda. Y creo que en esta mañana nos cuesta entender en nuestra cabeza, pasar por nuestra mente, que hay gente que predique por contención, por competencia, por rivalidad. Pero eso es lo que nos dice Pablo. El Espíritu Santo le da esa convicción. Hay una segunda categoría que dice, muchos predicarán por ganancias, pero no ganancias honestas, ganancias deshonestas. Entonces, pero la plata, prioridad, sí, es lo que Pablo dice. Ahora, creen en Cristo, tienen la misma Biblia que nosotros, cantan las mismas canciones, oran de la misma forma, pero vean bien que el vivir, su actitud, no es bíblica, es diferente. Ahora, contienda, ganancia deshonesta, y luego encontramos otras situaciones explicativas de Pablo, que también algunos tendrán grandes ministerios sobrenaturales que asombrarán a la gente. Y es lo que repite Cristo aquí. En tu nombre echamos fuera demonios. La liberación es un ministerio que ha dado el Espíritu Santo da a la iglesia. Y estas personas con esas cosas tan grandes, resucitar muertos, limpiar leprosos, todas son obras espectaculares. La hicieron por fe, por una creencia, una convicción de Dios en ese momento. Pero luego, cuando eso fue llevado a la práctica, su vida es discordante. Y aquí la iglesia, hermano, a veces dudamos un poquito, pero ¿cómo Dios, sabiendo que la vida de una persona tiene un comportamiento incorrecto, antibíblico, Dios igual lo usa? Y ahí, hermano, la única respuesta que en esta mañana puedo decirte desde el corazón, no lo entiendo, pero sí puedo decirte que los dones y los ministerios son irrevocables. Y son preciosos los dones y los ministerios, pero no nos salvan. Los dones y ministerios son equipación para servir en la iglesia, tampoco es para uso exclusivo mío, es para ser usado en la iglesia, es para que la iglesia sea bendecida. Y es una de las cosas que nos llama la atención, hermano, usar los dones y los ministerios, desarrollarlos en medio de la iglesia. Pero como son irrevocables, de repente esta persona opta por vivir en forma diferente, pero el don no le es quitado, no es arrebatado inmediatamente, no es que se portó mal y yo se lo quito. Dios actúa de forma distinta. Ahora, cuando la persona está interesada en sus propios bienes y no en el reino de Dios, eso es el peligro. Ahí Cristo, Pablo categóricamente dice, es falso maestro. Conoce la verdad, pero no vivencia la verdad. Ahora, la doctrina
estará centrada en el hombre y no en Dios. Vean bien que aquí en el capítulo 7, cuando Cristo habla, dice, muchos dirán en aquel día. O sea, no es una excesión, no es una norma, no es una persona. No, hay una cantidad de personas. Ahora, pensando en esta situación, qué trágico, qué dramático, qué triste es que nosotros estemos hablando de Cristo, que nosotros estemos predicando de Cristo, que nosotros creemos en Cristo, pero no vivimos lo que Cristo dice. Y ahí cuando encontramos personas que están confundidas, que son inestables espiritualmente, personas que no tienen seguridad. ¿Por qué? Porque tienen toda la teología, todo el conocimiento bíblico en la cabeza, pero no le baja al corazón. Y vos vas a encontrar a alguien que es cristiano y está lleno de rencor. Vos vas a encontrar a alguien que es cristiano y te va a dar un discurso kilométrico de la justificación de por qué él o ella no hace ciertas cosas. Pero no es la razón, no es el pensamiento nuestro. Hay una obra sobrenatural que Cristo hace en nuestro corazón cuando nosotros permitimos que Él reine. Por ejemplo, en esta mañana nosotros estamos leyendo la palabra, pero saben que la palabra no solamente actúa en esta hora, sino que cuando volvamos a nuestra casa, cuando andemos haciendo algunas tareas, la palabra opera en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es cortante, la palabra discierne, la palabra penetra, la palabra obra. No podemos hacer estas cosas con nuestros discursos. Eso tiene que hacerlo la palabra. Pero ¿por cuándo o cómo obra la palabra? Cuando yo dispongo mi corazón. Cuando entramos a su presencia, cuando bajamos esos todos niveles de desesperación, de ansiedad y le entregamos todo a Cristo. Y entonces encontramos que la doctrina está centrada en el hombre y no en Dios. También en el falso maestro o apóstata aceptarán enseñanza y tradiciones aunque se opongan a la verdad. Este fue un problema que enfrentó Cristo en su ministerio terrenal con los fariseos. Por ejemplo, los fariseos tenían algunas características particulares como creyentes, como temerosos de Dios, que se mostraba exteriormente. Una de esas características eran las vestimentas largas, ¿verdad? Hasta el borde de sus tobillos allí eran las vestimentas. Esas vestimentas eran muy llamativas. Y el problema no era la vestimenta. El problema es que con esa vestimenta ellos querían llamar la atención. Pero ¿de qué manera llamaban la atención? Cuando alguien veía a un personaje con esas vestimentas largas y esos colores llamativos, o esas vestimentas llamativas, inmediatamente pensaba, este es un hombre temeroso de Dios. Este es un hombre que tiene mucha reverencia al nombre de Jehová. Luego le acompañaba algunas situaciones muy interesantes. Por ejemplo, tenían como un cordel con nudos, distinta cantidad de nudos, y cada nudo era una oración. Entonces, cuando vos veías a alguien con un cordel, con nudos, que estaba pasando los nudos, eran que estaba haciendo larga oración. Eso tampoco es problemático. Las oraciones no le hacen mal a nadie. Pero ¿cuál era? Esas oraciones eran todo un ritual, pero no salían de lo profundo del corazón, me atrevo a decir. Entonces, todo eso era para llamar la atención. Cuando alguien lo veía corriendo esos nudos y haciendo oraciones y con una cara de beato allí, pensaban, qué hombre más especial este que teme a Dios. Ahora, con la oración había otro tema. Ellos no iban al templo a orar. Ellos no seguían la recomendación que cuando tengamos una necesidad te encierre en los secretos de tu casa y Dios que ve en lo privado te va a recompensar en público. Ellos hacían todo lo contrario. Se paraban en las esquinas y en voz alta hacían largas oraciones.
pero oraciones cargadas de sentimientos. Oraban por las viudas, describían la situación de las viudas, de desamparo, de situación económica. Oraban por los huérfanos, toda la situación que vivían los huérfanos, oraban por los extranjeros. Y era correcto, esa era la norma bíblica de orar por las viudas, huérfanos y extranjeros. Pero ¿qué pasa? La oración no tenía respuesta porque todo eso lo hacían para llamar la atención. Ahora a esta altura no eran 10 ni 20, era todo como un partido los fariseos. Qué mal formación tenían porque todos tenían el mismo molde, todos tenían la misma manera de proceder. Y vean bien que aquí la doctrina estaba centrada en ellos. Su ideología, su pensamiento estaba centrado en ellos, no en Dios. Y entendemos, hermanos, que la oración es necesaria, pero hacerlo en lo privado, hacerlo de lo más profundo del corazón, no sé, el dar limosna o el dar ofrenda o dar ayuda o compartir con alguien es agradable a los ojos de Dios, recomendable. Pero la discreción tiene que estar presente. No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Es bien la norma bíblica. Y aquí no es falta de conocimiento. Aquí no es falta de información. Aquí es una situación donde el corazón, la exhibición, la arrogancia, el orgullo domina. Y encontramos cuántas veces se repite este mismo proceder en nuestras comunidades como cristianos. Ahora, cuando nosotros encontramos que aceptaban las enseñanzas y las tradiciones, aunque se opusieran a la verdad, esto nos llama la atención. Y Cristo lo trata en este discurso. Mira el 24, el 7:24 de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, recalco aquí, oye y la pone por práctica. Oye y la pone en funcionamiento esa recomendación bíblica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Lo contrario es el hombre que edifica sobre la arena. Vean bien que aquí hay una conexión entre el que oye la palabra, lo que dice la palabra, y lo pone por obra, lo pone de manifiesto, lo cumple, lo vivencia, lo traslada a su diario vivir. Ese es comparado ¿a qué? A un hombre prudente. Un hombre prudente es un hombre que tiene sabiduría, que calcula, que piensa, que medita, que todo ese conocimiento lo va intentando aplicar y corregir algunas conductas en su vida. Ahora, este hombre es prudente, prudente. Y vean bien que la prudencia no es en el manejo de la vida, la prudencia tiene que ver con la edificación, con lo que va a construir su vida, sobre qué va a construir su vida. Y dice que este hombre prudente edificó su casa sobre la roca, sobre un lugar estable, seguro, un lugar que no iba a ser, no tenía movimientos, oscilaciones. Y cuando vinieron tempestades, vientos, huracanes, la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Y esto aplicado sobre qué construimos nuestra vida. Por ejemplo, hay algunas recomendaciones que nos da. Que el temor de Jehová esté en nuestro corazón para edificar, para construir nuestra vida. Algo que es fundamento en el apoyo es que en nuestro corazón haya temor. Pero no el temor de miedo, sino el temor reverente, el temor de devoción a Dios. El temor que en esta mañana nos trae a adorar en un día no tan agradable. Pero no es temor que Dios me castigue, no es temor que Dios me quite la bendición. No, es un temor de reverencia. Yo necesito estar en la presencia de Dios, cantarle, adorarle, bendecirle. Ahora,
la casa no sufrió daños. Y hermanos, nuestra vida sufrirá algunas averías, pero no va a ser destruida. No va a ser destruida. Hoy te encontrás, aún en las filas, dentro de las comunidades cristianas, cantidad de gente que tienen su vida destruida. Cantidad de gente que están perjudicados porque se les derrumbó todo. Ahora, que suframos algunas situaciones adversas, sí, porque no vamos a tomar la postura que ahora que estoy en Cristo no me pasa nada. Me pasan, pero no se derrumba. Me pasa, pero no se destruye. Y ahí vamos a lo que Pablo dice, perseguido, pero no desesperado. Derrumbado, pero no destruido. Los contrastes que Pablo marca. Puedo llegar hasta este punto, pero de aquí más no puedo. Ahora, creo que una de las problemáticas nuestras con relación a esta permanencia y a esta prudencia que no va a venir la ruina a nuestra casa, es cuando nos pasa algo medio adverso, que nos afecta, que nos perjudica. Nosotros enseguida, inmediatamente vamos a tener un pensamiento, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho? ¿En qué estoy mal? ¿Por qué Dios me castiga así? Para, hermano, nos falta un fundamento importante. Nos falta algo que es básico. Todo eso está previsto que puede acontecer en nuestra vida. Pero si yo estoy sobre la roca, me sacudirán, me movilizarán, me desestabilizarán un poco. Pero yo tengo que volver a Cristo. En vez de cuestionarnos, en vez de preguntarnos, en vez de estar llorando allí en la presencia de Dios, volvamos a la presencia de Dios y pidámosle al Señor que Él en su gracia nos restaure, nos renueve, porque eso ya lo vivimos, eso ya pasó o está pasando, pero que Él nos renueve nuestra fuerza. Ahora, el contraste de estas tradiciones dice que el segundo hombre edificó sobre la arena, un lugar inestable, sin base, con variables, ¿verdad? Y cuando vino el viento y la tempestad, destruyó la casa y dice Jesús, y grande fue su ruina. Y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba sobre la roca, estaba sobre la arena. Entonces en esta mañana tal vez hay alguien que siente que hay cosas que se le han destruido, que se siente en ruina. Yo te animo en Cristo, levántate y vuelve a construir. Pero no nos equivoquemos, sobre la roca. Construir sobre la roca, sobre Cristo. Ahora, lo último que quisiera pensar con ustedes, hermanos, es que este tipo de personas, de falsos maestros o de falsos educadores o de gente que vive erróneamente o de gente que tiene conductas, comportamientos de continuo antibíblico, no sé, tal vez palabras más suaves decirte. Estas personas tratan de tener una experiencia religiosa y manifestaciones sobrenaturales como para usarlos como argumento que Dios está con ellos. Ahora, está bien la terminología religiosa. Aquí en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestros cultos, aprendemos a usar una terminología eclesiástica. Y no está mal, a nadie le perjudica. También las experiencias sobrenaturales. Hoy estamos dando mucha énfasis a las experiencias muy místicas, ¿verdad? Y a veces uno duda, pero Dios actuaría de esta forma. Ahora, Dios no va a actuar para darme un capricho a mí. Porque a veces yo le pido, yo les digo, yo les exijo, yo les declaro antes. Sí, está todo bien eso. Pero no te olvides que la manifestación de Dios en nuestras vidas es por amor de Él hacia nosotros, pero para que su nombre sea glorificado. O sea, yo no tengo una experiencia allá suelta, perdida, extraviada, ay, porque Dios me la dio. No, porque estás focalizándote en vos. Mi experiencia con Cristo es para glorificar su nombre. Mi experiencia con Cristo es para dar a conocer su nombre. Ahora,
Por eso tenemos que apoyarnos en la palabra. Ahora, te quiero recalcar algo, iglesia querida. La experiencia no es mayor que la palabra. Y eso tenemos que tenerlo claro. Vos podrás contarme, decirme, declararme cantidad de experiencia, pero yo te llevo, ¿qué te dice la palabra? ¿Qué te dice la palabra? ¿Se acuerdan los hijos de Seba? Cuando vieron a Pablo liberando un ministerio precioso. Y Pablo estaba liberando unos endemoniados. Vamos nosotros a liberar unos endemoniados. Pero no fueron liberados. Los demonios se lanzaron sobre ellos, le quitaron sus ropas y huyeron desnudos. O sea, ¿Dios trató de avergonzarlos a ellos? No. Ellos tenían o habían visto, habían presenciado una experiencia sobrenatural, pero no estaban capacitados, no estaban acorde para desarrollar ese ministerio. Y nosotros nos encontramos en los discípulos también, cuando se acercan a Jesús y le dicen, Señor, hemos intentado echar fuera ese demonio y no pudimos. ¿Qué es lo que pasa? Y la gran respuesta de Jesús, hay cosas que solo con ayuno y oración salen. O sea, el Señor usa ese ejemplo. Ahora, cuando la experiencia se fija en nuestra vida o cuando las manifestaciones sobrenaturales dejan de lado la palabra y se apoyan en eso, eso no es correcto. Eso es la puerta abierta hacia un camino de una falsa enseñanza. Hermanos, hay experiencias con el Espíritu Santo que son muy preciosas. Y nosotros a veces enfatizamos las experiencias emocionales. Y son buenas, porque nosotros estamos cargados de emociones. Pero yo no puedo experimentar solo como bendición de Dios la experiencia. Vine al culto y ahora me siento lo más bien. Te aplaudimos, te acompañamos. Pero ¿qué pasa si viniste al culto y te confrontaste con problemas personales y te sentiste mal? No interprete que no hubo bendición. Hubo un trato de Dios, vamos a analizar un poquito, un trato de Dios al final conmigo, con mi vida personal. Jesús, por ejemplo, señaló el pecado. Cuando se acercó a él la mujer samaritana, tuvo compasión. Ella le dio agua, pero luego le dice, ve y trae tu marido. Y ella siente una convicción, no distorsionó la conversación, siguió el hilo de la conversación. Y ella dijo, no tengo marido. Y vea que sin avergonzarla, Jesús usó la reflexión, la introspección de ella. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Y ahí termina la conversación, sintió la convicción. Dios nunca nos ridiculiza, nos avergüenza por lo que hicimos. Dios siempre nos trata con amor. No sé si alguna vez viviste la experiencia de meter la pata en algún asunto y te arrodillaste y Dios desde el cielo no te dijo, cabeza dura, eso es lo que te mereces y te van a venir cosas peores y 7 juicios. No. Dios permitió que de lo más profundo de nuestra alma confesáramos, declaráramos eso, y Él trató con su amor y nos volvió su paz a nuestro corazón. En estos días hay 2 caminos. El de una experiencia personal con Jesucristo, fundado en la palabra, y en una experiencia paralela que tiene un inicio de experiencia con Jesucristo, pero no tiene ni fundamento en la palabra y sí realza mucho las experiencias y las manifestaciones sobrenaturales. Jesús lo explicó de una manera distinta, con otra ilustración. 2 caminos. Hay un camino angosto que lleva a la eternidad, angosto, estrecho. Y hay un camino amplio, espacioso,
dimensional allí que lleva a la eternidad, pero sin Cristo, a la condenación, eso es. Nosotros tenemos que escoger qué es lo que seguimos. Tal vez en esta mañana alguien dice, yo hace 3 días que no leo la Biblia y ando bien. Tengo alegría, tengo casa, tengo comida. Pero esa no es la norma, eso es muy primario, muy infantil ese análisis. Porque Dios no actúa por lo que hacemos. Dios actúa por misericordia. Y eso es lo que te confunde. Porque estuvimos sin orar, estuvimos sin leer la Biblia, estuvimos sin congregarnos, estuvimos sin hacer esto, sin hacer lo otro. Yo estoy bien, estoy contento, estoy alegre. Está bárbaro. Pero eso no es el modelo bíblico. Nosotros somos conscientes al tener a Cristo en nuestro corazón que la comunión con Él es indispensable. Y tal vez lo he escuchado tantas veces en la iglesia, la comunión con Cristo. Conocemos a Cristo y tenemos que alimentarnos de la palabra, porque la palabra actúa aun cuando no la estamos leyendo, cuando queda en el recuerdo, en el pensamiento. Aun cuando estamos durmiendo, la palabra de Dios actúa. Y hay algo muy lindo, hermanos, con lo cual te termino. Pablo está hablando, aunque algunos no lo interpretan así, pero te digo mi forma de verlo estudiando la palabra de Dios, que cuando vos hablas en lenguas, no es que no tenga el Espíritu Santo ni nada de esto, no. Cuando vos hablas en lenguas, estás orando por cosas que aún no han pasado, pero en el Espíritu estás intercediendo con anterioridad delante de Dios. Y vean bien que la frase es, cuando tú oras en lengua, tú mismo te edificas. Yo creo que en estos días, hermano, con todo lo que está ocurriendo y con tantas filosofías de pensamiento, hay una necesidad de edificarnos a nosotros mismos. Y ya no es congregarnos, leer la palabra y orar, todo eso es importante. Ahora hay una parte personal que yo necesito edificarme para poder discernir y mantenerme firme en todos estos días. Que el Señor extienda su mano y nos ayude a entender que por sus frutos los conoceréis.